que estar preparando cosas de acuerdo a cómo vienen las distintas gestiones. Dios no hace esperando que tú hagas. Y Dios no deshace porque tú no hagas. ¿Sí me va entendiendo eso? Dios es perfecto. Él ya tiene todo determinado. Ya tiene tu Canaán celestial. Ya tiene tus promesas. Ya tiene tu vida resuelta. Ya determinó cuántos días vamos a vivir. Ya está hecho. Hay que esperar el momento, nada más. Eso es lo que hablábamos. Y como siempre les digo, que en cierto modo yo engancho un mensaje con otro para que vaya, si después los escucha, vaya haciendo un análisis y viendo cómo sigue toda la cuestión de Dios, el carácter de Dios con respecto al hombre, porque en definitiva es eso. Dios nos puso aquí en la tierra como creación suya para adorarle, bendecirle y para obedecerle. Para tener una buena vida, por supuesto. Porque podemos no obedecerle. Yo ahora se lo voy a mostrar. Y tendremos quizás hasta una buena vida. Porque el Señor Jesús no vino a juzgarnos, vino a salvarnos. Y de ahí hasta acá vendremos a ver cómo va a seguir. Así que bueno, ahora sí vamos a dar comienzo al mensaje de hoy. Le quiero contar que predicar un solo lado del carácter de Dios puede distorsionar el Evangelio, ya que Él es justo, amoroso, santo, lleno de misericordia, fiel, verdadero, único, etc. Hay muchos etcéteras ahí. Y la Biblia muestra un equilibrio profundo entre estos atributos de Dios. Se lo voy a leer en Éxodo 34:6, que dice de esta manera: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Pero también en Hebreos 12:29 dice: porque Dios es fuego consumidor. O sea que Dios tiene un costado que hemos visto lleno de misericordia, paz, amor, gracia, pero también tiene un costado que es fuego consumidor. Para que entendamos un poquito más todo esto, fíjese que en la creación perfecta, en el pasado eterno, cuando Dios hizo toda la creación celestial, todavía no existía el hombre, sino que hizo a los ángeles en perfección, no perfectos. Siempre Dios da la oportunidad que uno pueda seguir sus pasos o torcerse. Eso es decisión de cada uno, incluso de los ángeles. Pero a diferencia del hombre, al ángel lo creó en espíritu, donde no puede morir. El hombre tiene un cuerpo que es finito, dura una cantidad de años y muere. Pero el sesoplo que habíamos dicho que Dios puso, como en Adán, cuando nuestros papis nos procrearon, el alma y el espíritu es sobre la que vamos a tener que dar cuentas a Él, porque Él lo puso en una forma perfecta dentro nuestro. Y nosotros lo vamos a llevar a un lado o al otro, de acuerdo a nuestro comportamiento, y se lo vamos a tener que devolver a Él, porque el alma y el espíritu, cuando el hombre muere, vuelve a Dios. El problema es en qué condición vuelve a Dios. Si vuelve en obediencia, en amor y en gracia, entra al reino de Dios. Pero si vuelve en desobediencia, si vuelve en iniquidad, es echado fuera. Los ángeles que no mueren, dice que tienen preparado un infierno de fuego, donde nunca se apaga. O sea que tienen preparado un lugar donde van a estar aquellos que se han venido
en caída junto con Satanás. Cuando usted lee en la Biblia, dice que cuando Satanás cayó, la tercera parte de los ángeles cayeron con él. Esos son los espíritus inmundos que andan dando vueltas y son los que hay en miriadas, dice, en los aires. Entonces, ellos van a ir a un sacrificio eterno porque no mueren. Ese es el problema. El hombre muere físicamente, pero el alma y el espíritu sale. Estuvimos hablando de eso. Entonces, Dios, que es amor y gracia, hizo todas las cosas para que nosotros tuviéramos una salvación hermosa, perfecta. ¿Y sabe por qué perfecta? Porque es salvación para siempre. Una vez que tú eres salvo, vas a presencia de Dios y ahí pasas la eternidad. Cuando es al revés y te decidiste al ser desobediente, también vas a ir con estos ángeles caídos por la eternidad, alma y espíritu. Que Dios no quiere que pase eso. Dios puso eso para que tú se lo devuelvas en perfectas condiciones. Como un traje cuando uno lo lleva a la tintorería, no quiere que venga manchado, sucio, roto, ¿verdad que no? Bueno, el alma y el espíritu, salvando las enormes diferencias, es así. Dios quiere que se lo devolvamos como Él lo puso, en inocencia. Un bebé, ya cuando está dentro del vientre de la mamá, es totalmente inocente. No conoce ni el bien ni el mal, no conoce nada, es un pizarrón en blanco. Y ahí es donde pone su espíritu Dios, esa esencia divina. Por eso todo el mundo tiende a creer en Dios, porque hay un espíritu de Dios metido ahí, hay un soplo espiritual perfecto. Entonces, ambas afirmaciones, la que leímos en Éxodo 34, donde Dios es compasivo, lento para la ira, y es clemente, abundante en misericordia, y la que está en Hebreos 12:29, que es un Dios como fuego consumidor, ambas son correctas. Ahora, resaltar solo el juicio de Dios sin mostrar el camino de redención es tan grave como predicar solo amor sin una advertencia del juicio divino a quienes se rebelan. Es tanto malo ser una persona que solo predica el fuego consumidor y mete miedo, como la persona que solo predica un Dios de amor, de gracia, pero no explica que también puede haber un juicio, porque te deja hacer lo que quieras. Es como un padre que es permisivo con sus niños y los niños hacen lo que quieran y sin control el niño no tiene ningún juicio, sino que hace lo que quiere. Se puede lastimar, se puede hacer mucho daño, puede cruzar una calle porque no sabe que no la tiene que cruzar, se puede tirar de cabeza de cualquier lado sin entender. ¿Sí me explico? O sea, el padre tiene que explicarle al niño una forma de conducta y Dios nos enseña a través de la Biblia y sus predicadores que no tiene por qué ser un pastor, no tiene por qué ser un maestro, si puede ser una oveja que habla de Dios. Se puede ser alguien que se congrega y habla de Dios, de lo que ha leído, de lo que ha escuchado. Bueno, a eso es lo que Dios se refiere cuando uno tiene que hablar bien las cosas de Dios. No solo un costado, ni un Dios castigador, ni siquiera un Dios que es solamente amor y no hay otra cuestión. Dios es equilibrio, es perfecto. Entonces, detengámonos y entendemos que predicar casi exclusivamente a un Dios duro puede producir, mire, congregantes llenos de miedo, congregantes que obedecen solamente por terror, no por amor. Puede producir una visión legalista donde el error se castiga, pero no se enseña cuál es el camino de restauración. Mire qué terrible hablar de un Dios castigador, pero que no tiene amor. ¿Para qué entonces? Es como hay algunas sectas en donde
solo se salvan 144.000. ¿Y el resto? ¿Qué va a hacer el resto? No la voy a nombrar, pero los que están ahí ya saben. ¿Qué hace el resto si solo se salvan 144.000? Y hermano, bailo la samba, hago lo que quiero, ¿qué me importa? ¿Me entiende a dónde voy? Entonces, también el que predica un Dios duro hace una distorsión de la gracia, porque no la tiene Dios, sino, si yo no predico un Dios de gracia, no predico salvación, porque pequé y se terminó el mundo para mí, porque le pongo un color al pecado, del rojo más violento al, no sé, al blanco, al celeste, al que quiera. Pero de acuerdo al pecado obtengo salvación o no, tengo perdón o no. Y Dios dice que puede perdonar no importa el color del pecado. Entonces hay una distorsión de la gracia, como si Dios fuera renuente o no quisiera perdonar. Ahora yo le pregunto, si Dios no quisiera perdonar, ¿por qué envía a su Hijo unigénito a morir y pagar el precio por nosotros? ¿Por qué Dios no destruye esta creación que hizo, en la cual dice que le dolió el corazón en un momento de haber creado al hombre, e hizo otra? También hablamos en otros mensajes donde hay muchas creaciones, porque usted cuando ve y estudia, según la ciencia, hay aparición de huesos semi-humanos o otros humanos, humanoides, como le quieran poner, pero con forma humana, no de simios, humanos, que tienen 20.000 años. Y resulta ser que en la Biblia encontramos que el comienzo de esta era que nosotros vivimos hasta hoy, hace 5.775 años. Entonces, ¿cómo puede haber 15.000 años más atrás? Quiere decir que hubo otras creaciones. Pero la Biblia registra que la única creación a imagen y semejanza de Él es el hombre. Las otras creaciones no fueron hechas a imagen y semejanza, pero sí fueron destruidas porque se ve que no funcionaron como Dios quería que funcionaran. Y no porque Dios se dedicara a hacer experimentos de prueba y error, como si fuéramos ratas de laboratorio. No es así. Como decimos, Dios no es un improvisado, tiene todo preparado, dispuesto, armado. Para nosotros, imagínese, mi hermano, 5.775 años. Es mucho, pero la Biblia dice que para Dios un día es 1.000 años, o 1.000 años es un día. O sea que le pasaron 5 días al Señor, o 6. Mire usted si pudiéramos haber vivido esas fechas teniendo 5 días. Seríamos prácticamente eternos. ¿Qué sabríamos? ¿Cuánto habríamos investigado? Vio que dicen que el pelo blanco trae sabiduría cuando uno camina por la vida y hace distintas cuestiones y aprende y le sirve de aprendizaje, aunque dicen que el único animal que pisa la trampa 2 veces es el hombre. El pajarito le pone una trampa, va una vez, cae, y si lo suelta, no vuelve a esa trampa. Ya la conoce. Pero el hombre pisa el palito siempre. Lo ponen ahí, le ponen al piste y el hombre va y come. Y sabe que hay trampa, pero va y come. Pero sin embargo, Dios le tiene paciencia. Nos tiene paciencia, mi hermano. Nos tiene mucha paciencia. Entonces, la distorsión en la gracia para el que predica un Dios que es duro, que es un Dios fuego consumidor, es muy fuerte porque puede hacerlo decidir a usted, ¿para qué me voy a cambiar? O sea, usted no, porque usted está acá. Pero alguno que está en la duda de decir, ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿Qué me importa? ¿Qué gano? Entonces, la gracia de Dios tiene que ser predicada y explicada con toda la claridad posible para ver que hay un futuro, que hay una definición, que hay una diferencia entre el que se queda y el que se va. Ojalá que fuera que se quede aquí en la tierra, se va al infierno. También lo predicamos todo el tiempo. El que tenga algo para decir al respecto, que lo escriba ahí cuando estamos
en el mensaje. Escriba ahí. ¿Usted cree que existe el infierno? Sí, claro que existe, pero de él no se sale. Ese es el problema. Ojalá se pudiera salir pagando un precio, pero no. Va al infierno y se queda ahí, va al cielo y se queda ahí. Ahora, también cuando se predica un Dios duro, los hijos huyen del Padre en lugar de correr hacia Él. Para aquel que tal vez tuvo la desgracia de tener un padre difícil, duro, inconforme o con violencia, lo que menos quería era estar con su papá. Quería estar en cualquier lado menos con su papá. Y nuestro Padre Celestial, si es duro, si es un Dios apuntador, como lo veo a veces que lo dibujan en algunos lugares, donde ponen una figura barbuda, ¿no? Antigua y con un dedo acusador, hermano, usted no corre a él, usted huye de él, ¿o no? Ahora, fíjese que cuando leemos la palabra, Jesús jamás, nunca anuló la santidad de Dios, sino que constantemente la reveló junto con su amor. En él se abrazan la justicia y la misericordia. Se lo voy a leer, un versículo, dos versículos, pero el primero, San Juan 3, 16, 17. San Juan 3, 16, creo que la mayoría de los cristianos lo saben de memoria. Yo ya casi lo recito, de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? San Juan 3, 16. El versículo que le conviene a todo el mundo, porque en él hallamos la salvación. San Juan 3:16, creo que es el versículo que más se predica, que dice así, se lo leo, 3:16 y 17. Mire, me cambié de hoja. Déjeme encontrarlo porque me fui. Ahí estoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y explico para el que todavía no sabe que unigénito es único. No hay que confundir con primogénito, que es el primero. Unigénito es único, no hay otro. Por eso dice a su Hijo unigénito, Jesús. Sigo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Versículo 17, escúchelo porque es importante, dice. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué es lo que hablábamos al principio? Jesús vino a salvar, no vino a condenar. Jesús vino a marcar el pecado. Jesús vino a condenar al pecado, pero no al pecador. Al pecador vino a salvarlo. Al pecador vino a convencerlo de que se arrepienta, porque hay un Dios grande y maravilloso que lo está esperando allá arriba. Y la verdad de nuestro Señor Jesús es que Él se inmoló haciéndose culpable, siendo inocente de todos nuestros pecados. Porque increíblemente, cuando lee usted esto con detenimiento, encuentra que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al convertido, no al cristiano, al mundo, a todos. A los que lo injuriaban, a los que le pegaron un lanzazo al Señor Jesús cuando estaba crucificado en la cruz, a los que lo escupieron, al violador, al asesino, al malvado, al ladrón. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, el único de la creación, el único, sin pecado, para que todos procedan al arrepentimiento y entren al reino de los cielos. Denle un aplauso más fuerte a Dios. Porque esa es la gran verdad. Jesús vino a salvar al mundo, pero precisamente dice, no los vine a juzgar. Por lo tanto, usted no tiene ganas de creerle en Él, no crea en Él.
Yo no creo en Dios. No crea en Dios. Dios dijo, te envió a mi hijo. ¿No querías creer en su palabra? No creas. Pero va a llegar un día en que todo se revela. Todo va a quedar claro. Y ahí ya no vas a tener tiempo como cuando estaban con Noé. También lo predicamos, Noé hizo el arca de acuerdo a los planos que le dio Dios. Todavía no se sabía lo que era lluvia, solo un vapor cubría la tierra. Y empezó a hacer un arca y todo el mundo miraba, ¿y qué es esto? Hizo un arca muy grande, no solo para los animales que iban a entrar en parejas y para la familia de Noé, sino que había espacio para que entrara más gente. Y empezó el diluvio. Y durante 7 días el diluvio estuvo. Y Dios no había cerrado la puerta. Lo dice la Biblia. Qué impresionante, porque tal vez hubiéramos pensado de otra manera. Si Dios dice, hace el arca, mete a la gente, la cierra, y después cuando empieza a llover, y todo el mundo dice, ahora creo, me quiero ir al arca, pero estaba la puerta cerrada. No, no fue así. Estaba la puerta abierta 7 días y nadie entró. ¿Por qué? Porque no quisieron. Ahí cerró la puerta Dios. Y después, cuando empezó a subir el agua y empezaron a sentir que el agua les llegaba a la cintura, dice, ahora creo. Tarde. Ya está. Ya fue. Tuviste toda la oportunidad de arrepentirte. Y ahora es lo mismo. ¿Tú no quieres creer? No creas. ¿No quieres creer en los milagros, los prodigios y maravillas que ocurren? No creas. Porque Jesús no te vino a juzgar. Jesús te vino a salvar. Y por eso está su palabra. Y por eso está escrito todo esto. Y por eso hay tantos millones de predicadores en todo el mundo hablando la palabra de Dios. Para que haya salvación. Para que la palabra y el sacrificio de Cristo se expanda. Y justamente en esos hechos es que va a llegar un momento que si tú no creíste y no quisiste creer, se terminó. Pero es tarde. Ya está. Se cerró la puerta. Y solo hay un lugar, si no es el cielo, y es el infierno. No te dejes convencer, el purgatorio no existe. El purgatorio es el lugar que dicen que estás un tiempo, pagás un precio y te vas. No existe. Es mentira del diablo. La Biblia lo dice. Ahora no lo quieres creer, Jesús no te juzga. Mire, mi hermano, aún más, después de San Juan 3, 16, 17, San Juan 12, 47. Escúchelo. Yo voy un poquito más rápido, pero porque quiero que lo paladee. Porque a veces leyendo uno se pierde. Si lo quiere buscar, lo busca, está ahí cerquita. Pero paladearlo es mejor. Dice así. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, ¿escuchó? Y no las guarda, dice el Señor Jesús, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No a ti y a mí, al mundo. A aquellos que se están matando del otro lado, aquellos que no tienen ni idea de quién es Jesús, aquellos que predican cualquier cosa, aquellos países donde usted no puede abrir una Biblia, está prohibido llevar una Biblia. ¿Sabe que hay países que está prohibido llevar una Biblia? No la puede llevar. Usted va a China y tiene que declarar que lleva una Biblia por cuestiones personales, no para hacer una prédica, a menos que tenga permiso especial del gobierno. ¡Wow! ¡Qué notable!, ¿no? Y no es el único país. Entonces hay lugares donde usted ni siquiera puede predicar, ni siquiera puede hablar en una plaza abiertamente, porque está prohibido. Abiertamente del Evangelio me refiero, ¿no? Está prohibido. Es algo tremendo. Ahora, nosotros vemos
que si Jesús no vino a juzgar al mundo, nosotros podemos lograr que este mundo entienda el amor de Dios, desde dónde vino y hasta dónde llega, el perdón de Dios. Ahora, quien no desee escuchar las enseñanzas de Jesús, como decimos, puede hacerlo. ¿Por qué no lo va a condenar? Él no vino con el propósito de juicio. El juicio queda para el Padre, que es el que está viendo y regulando todo desde los cielos. Esto es así porque Jesucristo vino a salvar a la humanidad completa, no a juzgarla ni a condenarla. Los que se condenan a sí mismos lo hacen porque sus pecados están ahí y no se arrepienten. Todos somos pecadores, todos. Oiga, no me diga que usted no es pecador, yo también, todos. Porque la palabra es clara, el hombre que dice que no comete pecado, hace mentiroso a Dios. Cuando pasa una muchacha y el hombre la mira y la codicia, ya pecó. Ya con la mente, ya pecó, ya está, ya se terminó. ¿Cómo hace para dominar su mente? De ahí al hecho hay mucho trecho, ¿no? Dice el refrán. De ahí a que quiere ir a hacerlo es otra cosa, pero en su mente lo concibió. Entonces somos pecadores solamente por pensar. Lo cual pensar no está mal. Lo cual pensar es bueno, es sano, es completamente correcto. Después le voy a mostrar. Pero ¿qué pensamientos es? Entonces, hay un equilibrio espiritual y eso es fruto de la madurez espiritual de cada uno. No hace falta ser un gran predicador, un gran maestro. El equilibrio espiritual viene por la madurez espiritual. Es decir, escucho la palabra del Señor y la hago, la llevo a la práctica. Cuando un predicador o una persona, escuche esto, predica entre 7 o 8 veces de cada 10 juicio, es que fue formado en un ambiente de temblor, es que fue formado en un lugar extremadamente legalista, como la ley del Señor no perdonaba nada. La ley apedreaba a aquel que estaba en concubinato, aquel que se metía con una mujer que no era la de él. Los mataban, no le daban oportunidad de nada. El Señor Jesús, cuando le trajeron una mujer adúltera, escribía en tierra y les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y usted lee, ¿qué hicieron? Todos sabían que tenían pecado y se fueron. No había ninguno libre de pecado. Y entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿y los que estaban? No sé, Señor, se fueron todos, dijo la mujer. O sea que nadie te condenó. No, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno. ¿Ves que no vino a juzgar al mundo? Vete, pero no peques más. Esa es la verdad. Mi hermano, te arrepentiste de tu pecado, no peques más. Vas a cometer otros. Bueno, Dios sabe y es entendido en el ser humano, Él nos creó. Vete y no peques más. Vamos a cometer otros errores. Entonces, si nosotros somos maduros espiritualmente, no podemos predicar un Dios duro que solo es pecado, que solo es destructor, que solo es fuego consumidor, que todo está mal, que todo no sirve, que todo no funciona. No es ese el Dios. Ese no es el Dios que predicamos. Él es un Dios de amor, de gracia. Ahora, también puede ser que aquel que predica siempre juicio es porque no está entendiendo lo que es el pecado y su contexto. No lo entiende. No está entendiendo cómo funciona y muchos creen que el pecado se paga con la muerte y se terminó.
Ahora, donde hay arrepentimiento, existe Dios y no hay pecado. El pecado se fue. ¿No dice la palabra Dios ama al pecador? No al pecado, al pecador. ¿Por qué? Porque busca que se arrepienta. No al pecador que comete pecado, sino al pecador que se arrepiente. Ese es el que busca a Dios. Y nosotros cuando hablamos aquí en la Iglesia de Cristo, Buenas Nuevas, en Isidro Casanova, ¿qué decimos siempre? Espiritualmente hablamos, somos un hospital del alma para aquellos que están lastimados, lesionados, que han tenido una mala niñez, han tenido experiencias negativas, feas, que han tenido peleas, disensiones, problemas y están buscando ayuda, pues venga acá para hablarle de Cristo, de un Cristo sanador, un Cristo que tiene amor, un Cristo que le ama, no solo porque dio su vida, sino porque no te juzga, mi hermano, mi hermana, sino que Él te está llamando al arrepentimiento día tras día, tras día, tras día, hasta que Dios te llame a la presencia de Él. Y a todos nos va a llamar a presencia de Él, a los buenos y a los malos, solo que unos van a entrar al Señor, al reino, y otros no. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que predicar a un juez justo, fiel y verdadero, un juez que juzga los errores y ve que hay arrepentimiento y te perdona, y a un juez que juzga los arrepentimientos que no quieren hacerse, es decir, un juez que juzga lo que no quieren arrepentirse y también los desecha. Si no hay una perspectiva madura para predicar el Evangelio, para anunciarlo, si la perspectiva del que predica es una predicación dura, va a haber un mensaje sin consuelo. ¿De qué sirve ser un hospital del alma si viene y le dicen como le decían a Job? No, a vos te pasó todo esto porque la culpa es tuya. Seguro estabas mal delante de Dios. Te quedaste sin trabajo porque, ¿qué hiciste? La culpa es tuya. No diezmaste, no ofrendaste. Dios te castigó. Déjeme decirle que la ofrenda y el diezmo es correcto y es obligatorio según la Biblia. Pero si no quiere hacerlo, no lo haga. Es su decisión. Porque Jesús no vino a juzgar al mundo. Ahora, un siervo sin la ternura del maestro es un siervo que está predicando cualquier cosa. Porque nuestro maestro es ternura, es amor, es gracia. ¿Cómo vamos a predicar un Dios duro únicamente? Mire, un predicador que desconoce el poder del amor de Dios no puede predicar porque no es un motor que sirva al arrepentimiento. La predicación siempre debe reflejar todo el consejo de Dios, siempre. El que está mal, repréndalo y dígale, eso que estás haciendo está mal. Y al que está bien, ayúdele, ore con él, fortalézcalo y felicítelo por estar haciendo las cosas bien. ¿Sí me entiende? Mire, quiero leerle lo que dijo Pablo en Hechos 20, 27 y 28. Trae más luz. Dice Pablo, pues no rehuí, es decir, no escapé, no esquivé. No rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey. La grey es la iglesia. En medio de la cual el Espíritu Santo, mire, ni siquiera el Padre, el Espíritu Santo. Lo más extraordinario que hay en la esencia de Dios. Os ha hecho obispos, en otras
versiones dice supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Qué le parece? Se lo leo ahora sin las correcciones. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¡Wow! Esto incluye juicio, arrepentimiento, cruz, gracia, obediencia, restauración, vida eterna y reino. Todo junto. Todo debe predicarse con amor y con verdad. Todo. También leemos en estos versículos que los ancianos, que son los obispos, obispo y anciano es lo mismo, que los ancianos tienen que supervisar la obra de la iglesia. Por eso damos gracias a los ancianos que tenemos en nuestro ministerio, que nos ayudan a supervisar la obra. A ellos tenemos que rendirle una obediencia dentro de las cuestiones de Dios, porque Dios los está usando, especialmente. Y ellos proveen la dirección que se necesita, porque reciben las directivas. Nos reunimos, hablamos, Dios habla y nosotros debatimos. Y hay entonces un ministerio que Dios pone para que la obra de Él se desarrolle en equilibrio y eficacia. Todos somos de una manera o de otra obispos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la escuela para los que van a estudiar. Todos somos obispos en los vecindarios, ¿o no? Oiga, si usted está en un trabajo y es el único cristiano y habla la palabra de Dios, es un obispo que está tratando de llevar a esa grey, a esa congregación de colegas, de compañeros, a la salvación. Cuando usted ve que su compañero está haciendo macana, lo tiene que corregir. Claro, no va a ir como un sargento o un policía, no, sino con amor, con gracia. Porque si usted va como un sargento, como un policía, está predicando a un Dios que es fuego consumidor. No hagas esto porque te vas al infierno. ¿Quién quiere entrar al evangelio así? Nadie. Pero vaya y háblele. No, ¿cómo vas a maldecir a este? Es que se la pasa haciéndome esto y esto. No lo maldigas. Dale amor, habla bien con él. Escúchalo. Bendecilo. Pero bendecilo en voz alta, no solo en oración. Y va a ver cómo esa persona cambia. Y si la persona no quiere cambiar, bueno, que no cambie. Dios dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, dijo el Jesús. Pero usted le está dando la oportunidad de que oiga la palabra de Jesús. Y si la oye en tiempo y a tiempo, se salva. ¿Qué le parece? Usted es un obispo. Usted es una persona especialmente contratada por Dios para llevar la palabra a su hogar. Todos los que están con usted tienen que estar a salvo de la desgracia del mundo. Ahora, pecado. Uy, no hay mucha sonrisa, pero le voy a contar. Pecado en términos bíblicos. Lo busqué y todos sabemos lo que es pecado, ¿verdad? Sí. Pero lo busqué para tener un concepto exacto, para no equivocarme, para no meter lo que está en mi cabeza. Quiero ser estricto en la definición de pecado según los términos bíblicos. ¿Está bien? Pecado dice que es cualquier acción, pensamiento, omisión o intención que viola la voluntad y la ley de Dios. Eso significa pecado. ¿Por qué lo explico?
Porque a veces yo escuché, y me lo dijeron en su momento cuando empecé a transitar el Evangelio, que pecado era ir a una fiesta de cumpleaños y ponerme a bailar. O sea, yo iba a la fiesta de mi primo, de mi hijo o de mi papá y me tenía que sentar ahí con cara de no sé qué, mirando a todo el mundo, serio, yo no podía bailar. Eso era pecado. No lo encuentro que la Biblia dice eso. Pecado es ir al partido de fútbol porque no voy a la iglesia. No estamos hablando de alguien que va todos los días al partido de fútbol sin ir a la iglesia, sino que tiene sus momentos. Entonces, a veces, cuando hablamos de pecado, estamos metiendo conceptos que son muy duros y muy fuertes. Una vez iba caminando por la calle con un amigo, pasamos por una verdulería, había un racimo de uva, tomó una uvita, una chiquitita ahí, se la comió. Si hubiera sido yo uno de estos que predican todas estas transgresiones de esa manera, le hubiera dicho, no, estás robando, te vas al infierno. Es una gracia, hermanos, eso. Cualquiera puede decir, cualquier cosa que no sea pedida es robar. Sí, tiene razón. Pero que uno pase y saque una uvita de ahí y se la coma no es malo. ¿Y saben qué me baso? ¿Acaso yo pregunto, para el que tiene Biblia y para el que no lo busca, ahí está toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, está, búsquelo. Iban los discípulos con el Señor Jesús, caminando por un campo. No sabemos de quién era, pero no era de ninguno de ellos. Y los discípulos que iban arrancando espigas y comiéndoselas. ¿No es robar? Con ese concepto, pregunto. Si yo voy y saqué una uvita, me la comí, fue una gracia, fue un momento, no un racimo de uva, una uvita. Y los discípulos iban por los campos y comían de las espigas que estaban en los campos. ¿No es lo mismo? Entonces, si el Señor no los reprendió, yo no lo tengo que reprender. Entonces, cuando hablo de pecado en forma estricta, eso sería malo. Pero cuando hablo en los términos bíblicos, lo que entiendo que pecar es una ofensa directa contra la santidad y justicia de Dios. Eso es pecado. Entonces, por eso quise yo buscarlo, para que no influyera mi mente en la definición. Mire qué interesante, también busqué esto. La palabra hebrea para pecado, la palabra hebrea más utilizada en la Biblia para pecado es jatá, así se pronuncia. No me pida que la escriba porque es imposible. Y significa errar el blanco. Errar el blanco, no hacer centro. Y en el Nuevo Testamento se utiliza en el griego la palabra amaría con H, como si fuera así tal vez un verbo de amar, amaría, que significa fallar al objetivo, desviarse del camino correcto. ¿Se da cuenta? ¿Me entiende ahora lo que es pecado? Para que se comprenda bien. Pecar teológicamente es, mire, escuche esto, rebelión contra Dios. Yo le voy tirando versículos para los que anotan ahí, los estudiosos, no los leo, que está en Isaías 1:2. Quebrantar su ley, que está en 1 de Juan 3:4. Injusticias, que es 1 de Juan 5:17. Incredulidad, escrito en Romanos 14:23. Omitir hacer el bien sabiéndolo hacer, que está en Santiago 4:17. Eso es pecar teológicamente. Después, si usted lo escucha y lo lee, va a entender perfectamente cómo es la situación. El pecado no es solo lo que se hace mal, sino también lo que no se hace bien cuando se sabe hacerlo bien.
El verdadero remedio para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo, quien fue sin pecado, pero que cargó con nuestros pecados. Mire, entiéndame esto porque está bueno. Por favor, entiéndame esto que 5, 10 minutos y termino con este mensaje, porque está bueno. Va a definirle y le va a dar un montón de contexto, no solo lo que hablamos, sino que tiene que ver con un poco de escatología, que no acostumbro a usar, pero ahora voy a poner. El pecado de Adán y Eva a comer del fruto prohibido fue el primer pecado cometido por la raza humana. Y justamente esa raza que se creó a imagen y semejanza de Dios. El primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios fue Adán. Y de la costilla de Adán se sacó a Eva. En la perfección, no perfectos, en la perfección. Y además lo puso el Señor para que no tuviera problemas con las otras creaciones que estaban en la tierra, en un lugar especial, en una tierra especial, que era el Edén, que es una delicia, significa delicia. Y marcó un punto de quiebre en la historia de la humanidad, porque Adán y Eva, al comer del fruto que el cual Dios le dijo, no comerás, ahí empezó la historia. Eso es un pecado, porque es desobediencia a algo que Dios te dijo, no lo hagas. Te lo voy leyendo, Génesis 2, 16, 17 le dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que el de él comas, ciertamente morirás. Claro, le decía no físicamente, le decía muerte espiritual, muerte para Dios. Dios tenía tanta confianza en Adán y Eva que puso el árbol prohibido porque le dijo el Señor que de él no comas. Del árbol prohibido se lo puso delante de ellos. Dios tuvo confianza en ti y te pone delante de ti todas las cosas prohibidas y que te dice que no hagas. Está en ti si quieres hacerlo o no. Y esa es obediencia. Mire qué interesante, porque esto es más importante casi. Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para sus ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¡Wow! O sea que Dios te tuvo toda la confianza, o les tuvo toda la confianza, dándole todo lo que había en el huerto, poniendo lo mejor que Dios tenía en el huerto. Y los tenía especialmente guardados porque todos los días Dios salía a caminar con ellos y a hablar con ellos. Les daba conocimiento, los escuchaba, los ministraba constantemente. Y tenía tanta confianza que les dejó ese árbol del que no tenían que comer, diciéndole, de él no comas porque vas a morir. Pero también dejó un árbol que estaba ahí, que si de él comían, vivirían para siempre. Vivirían para siempre. Les dejó todo. Eso es confianza. Usted no le deja todo a alguien a quien no tiene confianza. Y Dios, que es perfecto, tampoco. Nos tiene confianza, nos deja todo al alcance de la mano. Está en ti ir y tomar lo que debes y tomar lo que no debes. Ahora, Romanos 5:12. Mire, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron.
En el Edén de Dios, mi hermano, ocurrió el primer pecado humano, que consistió en desobedecer a Dios para satisfacer el deseo propio. Hicieron lo que quisieron porque tuvieron ganas, porque se les plantó las ganas de hacerlo. Se escucharon más a sí mismos que a Dios. El pecado es escucharse más a sí mismo que a Dios. La desobediencia de Dios. De lo que ya Dios te dijo que no. No de lo que te parezca que no. De lo que ya sabes que no. Ahora, tras el pecado de Adán y Eva, Dios tuvo que sacrificar un animal para vestirlos con pieles. Marcó así el principio de la expiación mediante sangre. Mire qué terrible, mi hermano, que es el pecado para Dios. Qué tremendo es el concepto que tiene Dios del pecado, de la desobediencia, de la deshonra, del deshonor. Que tuvo que ir a matar a un animalito inocente para ponerle pieles y cubrir a Adán y Eva. Se lo leo en Génesis 3:21 para el que habla y anota ahí. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Tuvo que matar un animal. Podemos considerar que tal vez sería un cordero para la analogía del Cordero de Dios, pero tuvo que matar un animal. La gravedad del pecado no podía ser cubierto con hojas, porque si usted lee ahí, encuentra que cuando conocieron que estaban desnudos, porque cuando comieron del fruto, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, entraron en el conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas. Algunos dicen de parra, por el tamaño, a saber si eran, pero cosieron hojas supuestamente grandes para hacerse vestidos. O sea que el esfuerzo humano no sirve. Dios le quitó las hojas y le puso pieles. Qué diferencia, ¿no? Ahora, qué problema porque fueron cubiertos por sangre, porque hubo un muerto, uno inocente, para que fuera cubierto el pecado del hombre, el primer hombre, la primera mujer. Entonces, la primera señal del plan redentor apunta hacia el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que vendría a quitar el pecado del mundo, según Juan 1:29, donde dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y le leo el último versículo y después termino. En Hebreos 9:21 dice: y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y versículo 22, clave. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús, no a juzgarnos, sino a derramar su sangre para que pudiéramos ser salvos. En conclusión, mi hermano, mi hermana, quien no predica el amor de Dios con la misma convicción que el juicio, está dejando al cristiano sin bálsamo para sus heridas, no las cura. Pero uno que solo predica amor sin juicio, abandona a las abejas al abismo sin advertencia. Que les pase cualquier cosa, no les importa. Estemos siempre firmes contra el pecado, pero con los brazos extendidos para sanar. Amén. Vamos a orar. Vamos a terminar este mensaje con una oración.
Primero con los que están detrás de cámara. Tú que escuchas y que has seguido este mensaje, quiero decirte que si entendiste lo que es pecado, que es deshonrar a Dios, desobedecerle, que es rebelarte, que es no creerle, y que puedes no creerle, porque Jesús no te juzga eso. Entiende que este Jesús, del que aún todavía no crees, vino para salvarte a ti y a toda tu casa. Que en esa muerte de cruz, que lo ves cada Pascua mundial que se hace, pero que también está en la Biblia, hay un mensaje perfecto en donde te dice que si tú te arrepientes verdaderamente, tú eres salvo. Que cuando tú crees y confiesas que el Señor es tu Dios, eres salvo y tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. No existe un purgatorio, solo un cielo y un infierno. Adquiere el pasaje para el cielo. Oye la palabra del que te predica. Escucha los mensajes, que hay muchos, y arrepiéntete de lo que sabes que deshonra a Dios. Y Dios te va a compensar hablándote a tu corazón y vas a entenderle que su misericordia está siempre presente. Búscalo y todos en tu casa, junto contigo, hallarán salvación.